Bien, pues bienvenidos a todos. Un saludo también a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Es un privilegio estar de nuevo aquí ante el pueblo de Dios, de parte de nuestro cuerpo físico y espiritual. Vamos a comenzar un tema nuevo que nos llevará varias semanas. Yo creo que bastantes semanas, porque el título es Actitudes peligrosas. Actitudes que aceptamos, actitudes que consideramos como normales, pero que son muy peligrosas. Lo común no siempre es lo correcto. No todo lo que creemos normal viene de parte de Dios o le agrada a Dios. Son costumbres y actitudes que Dios no aprueba. ¿Vivimos como todos o vivimos como Cristo quiere que vivamos? Esa es la pregunta inicial de esta serie de mensajes. Muchos cristianos hoy justifican ciertas actitudes, digamos como normales, aceptables o incluso legítimas, sin darse cuenta de que poco a poco están debilitando su vida espiritual y alejándose de Dios. Vamos a analizar esas actitudes que se disfrazan de modernidad en algunos casos, de equilibrio o incluso de libertad, con la típica frase de que el Señor nos ha hecho libres, pero que en realidad apagan la pasión por Dios. Vamos a estudiar bastantes cosas, no son pocas, que son actitudes peligrosas. El conformismo espiritual, la crítica y el juicio, la tibieza espiritual, el trabajo como un ídolo, la egolatría, el yo por delante, la religiosidad, el orgullo espiritual, la indiferencia ante el pecado ajeno, falta de temor de Dios, falta de puntualidad al encuentro con el Señor, a las citas que tenemos con el Señor, y muchas veces también llamar hermanos a aquellos que no tenemos el mismo Padre. Hay muchas más. Hoy no nos vamos a tocar todas, si no estaríamos de aquí al miércoles. Pero vamos a tocar algunas de ellas. La primera que no he nombrado, porque la voy a nombrar ahora, es la distracción digital, las redes sociales. Eso es algo que nos está quitando la relación con el Señor. Roba el tiempo de oración. La distracción digital nos aleja de Dios. Y no estoy hablando mal de las redes sociales ni de usándolas bien. Es un adelanto, es algo provechoso. No estoy diciendo que sean malas, sino que les damos mal uso. Y ese es el problema. Hebreos capítulo 12, verso 2 nos dice: puestos los ojos en Jesús. Hoy tenemos los ojos puestos en diferentes pantallas. Y eso es peligroso. Él es el autor y el consumador de la fe. Vivimos en una generación saturada de pantallas, como he dicho, notificaciones constantes, a ver si me sale la palabra, redes sociales y estímulos constantes. Nunca antes el ser humano ha tenido acceso a tanta información al instante. Cualquier cosa que desee saber en un instante, a través de las redes sociales, de la inteligencia artificial que se llama hoy en día, pero tampoco ha estado expuesto tanto a la dispersión y a la superficialidad. La Biblia nos enseña que la vida cristiana requiere enfoque, sobriedad y vigilancia constante. En 1 de Pedro capítulo 5, verso 8, Pablo nos dice: sed sobrios y velad, como un mandamiento, porque vuestro adversario, el mismo diablo, como león rugiente, utiliza todas estas, digamos, actitudes peligrosas para destruirnos, para devorarnos, dice la palabra. El exceso de conexión digital
está robando la capacidad de estar conectados con Dios. No se trata de atribuir, como he dicho antes, cualidades o intenciones perversas o diabólicas a la tecnología nueva o a las ciencias nuevas, pues pueden ser útiles y pueden ser buenas si las tenemos bajo control. El problema surge cuando lo digital controla nuestro corazón, ocupando el lugar que le corresponde a Cristo. La distracción digital, en primer lugar, debilita nuestra comunión con Dios. La oración demanda silencio y recogimiento interior. ¿Cómo podemos orar si cada X segundos nos interrumpe una notificación? ¿Podemos estar concentrados en la oración si tenemos el móvil encendido al lado? Es imposible. En Mateo capítulo 6, verso 6, Jesús enseña: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta a las redes sociales. Esto es cosecha mía. Ora a tu Padre que está en secreto. Hoy muchas puertas están abiertas: WhatsApp, TikTok, redes sociales, en cualquier nombre, correos electrónicos, vídeos. Y la voz de Dios queda apagada. Cuando oramos, tenemos que centrarnos en la oración. Olvidarnos de todo ruido, de todo mensaje, de toda notificación. Cuesta orar cuando la mente vuela a lo que hemos visto y oído en las redes sociales. Si tú estás continuamente en las redes sociales, es alarmante. Yo cuando salgo a andar por el pueblo voy tropezando con jóvenes y con gente que, como va con el móvil, no ve y tienes que ir apartando, esquivándolos. Eso es un grave problema que tenemos. Es como una droga. Claro, y no podemos escuchar a Dios, es imposible. Nos cuesta orar cuando continuamente estamos viendo vídeos o estamos escuchando notificaciones, que la mayoría son tonterías, mandándonos tonticonos de eso. La distracción digital roba la atención que solo le pertenece a Dios. También produce corazones divididos. Jesús nos advierte en Mateo capítulo 6, verso 24, que ninguno puede servir a dos señores. No podemos pretender servir a Dios mientras vivimos esclavizados a la aprobación en las redes sociales. ¿A cuántos me gustas tengo? ¿Cuántas veces se ha compartido algo que yo he subido a Facebook o a YouTube? Estamos preocupados de eso, ¿verdad? O la ansiedad que produce el no querer perderse nada. Lo que hoy se llama FOMO. No sé si lo habéis escuchado, jóvenes. El FOMO. Fear of Missing Out, en inglés. Miedo a perderse algo. Las Sagradas Escrituras nos llaman a tener un corazón entero para el Señor, no a medias, no dividido. Por eso digo que las redes sociales, la distracción digital, divide los corazones. En Deuteronomio capítulo 6, verso 5, dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando la mente está fragmentada entre cientos de estímulos, se pierde la capacidad de meditar en la palabra de Dios. Leemos un versículo, pero enseguida revisamos el móvil. No vaya a ser que nos hayamos perdido algo. La distracción nos vuelve superficiales y no espirituales como tenemos que ser. Repito, no es malo las redes sociales, es malo el mal uso. Ora, ten el tiempo con el Señor y olvídate, aleja las pantallas de tu habitación. Cuando la mente está fragmentada, repito, entre tanto estímulo, perdemos la atención y la devoción que le debemos a Dios. Por eso la
distracción digital roba el tiempo que le pertenece a Dios y el enemigo lo suele usar. Se empeña, o sea, se utiliza la distracción digital, las redes sociales, para que no tengamos relación con el Señor. Pablo dice en Efesios capítulo 5, verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque estamos viviendo en días peligrosos, porque los días son malos. La palabra de Dios, hermano, es clara, directa y urgente. El apóstol Pablo no escribe para entretenernos ni para hacernos sentir cómodos en este mundo, sino para despertarnos del sueño espiritual en el cual la Iglesia está viviendo hoy en día. Dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque no lo aprovechamos bien. Porque los días son peligrosos y no estamos perdiendo continuamente el tiempo. Y el tiempo ocurre como las oportunidades. Cuando las perdemos, no vuelven. Y el tiempo que perdemos, ese no se recupera, jamás. Tú puedes perder dinero y recuperarlo, pero el tiempo jamás lo vas a recuperar. Por eso Pablo es bien conciso y dice, debéis aprovechar bien el tiempo. Y es porque hay quien lo aprovecha mal, ¿verdad? Estamos viviendo días difíciles y peligrosos en el que el mundo se está tambaleando por tanta injusticia, tanta guerra, tanta falta de ética y de moral, tanto libertinaje, que algunos llaman progresismo y libertad, y es libertinaje. Aprovechar bien el tiempo significa no malgastarlo. El tiempo no se repite. Repito, lo que hoy no hiciste para Dios, mañana será demasiado tarde. Muchos dicen, cuando me jubile, serviré al Señor, que tendré tiempo, ahora tengo que trabajar. Pero eso es una mentira de Satanás. Lo mismo que cuando tenga más tiempo, oraré. Otra mentira de Satanás que te va a proponer que pierdas el tiempo, que malgastes el tiempo en las redes sociales para que no tengas tiempo de orar. Cuando me sienta mejor, que ahora estoy fatal, buscaré del Señor. Y lo que no sabemos es que cuando estamos así es cuando más necesitamos del Señor. Estos son grandes mentiras del mismo diablo. El tiempo es ahora, no mañana. Cada minuto sin Cristo es un minuto perdido. Cada día sin santidad es una ofensa a Dios que te salvó. Los días son malos y peligrosos y tenemos que despertar del sueño, del letargo espiritual en que estamos viviendo. Vivimos en una generación perversa, corrompida, ciega y en rebeldía contra Dios. Lo que antes se escondía en la oscuridad, antes recuerdo que los novios siempre tenían a la suegra al lado para que, y si hacían algo tenía que ser ahí, viendo si se descuidaba la suegra. Ahora se hace en medio del jardín sin ningún problema, a plena luz. Y se celebra además con orgullo. Lo que antes se lloraba cuando se arrepentía uno, hoy se defiende como un derecho. Dios me ha hecho libre y mi derecho es hacer lo que yo quiera. Los días, hermanos, repito, son malos y el mal se está multiplicando. Pero más que eso, el problema está dentro de la Iglesia. El creyente se está enfriando. Estamos viviendo en apatía. ¿Qué es apatía? No lo sé ni me importa. Las iglesias están dormidas. Y no me refiero a los que se duermen aquí durante la exposición del mensaje. Me estoy refiriendo al adormecimiento espiritual. Los púlpitos están callándose a la verdadera y auténtica verdad. Disfrazan la verdad.
En muchos lugares se predica un evangelio aguado para ser aceptados. Y el enemigo, hermanos, no se duerme. Él siempre está despierto, con sus artimañas, sus engaños, sus mentiras preparadas para destruirnos y que sigamos dormidos. Efesios capítulo 5, verso 14, dice que la luz lo manifiesta todo. Dice, despiértate tú que duermes. Estas son palabras dirigidas a la iglesia hoy. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Hablando de los muertos espirituales, aquellos que duermen en la ignorancia y en el pecado. Y luego dice, y te alumbrará Cristo. Cristo es la luz que alumbra este mundo. Y cuando andamos despiertos y nos levantamos, hay que abrir los ojos y levantarse. No podemos seguir durmiendo. A veces suena el despertador y dice, voy a estar 5 minutos más, y no te das cuenta y se pasan 3/4 de hora en esos 5 minutos, ¿verdad? ¿A quién no le ha pasado eso? Pero por eso cuando te despiertas hay que levantarse. Y entonces dice que la luz de Cristo te alumbrará. Aprovecha bien el tiempo, ora, ayuna, predica, vive en santidad, busca del Señor. ¿Cuántas horas se malgastan en vídeos sin sentido mientras la Biblia permanece cerrada? ¿Digo mentira? El enemigo no siempre nos tienta con pecados escandalosos. A veces le basta con mantenernos entretenidos y ocupados en lo trivial, en lo vulgar, en lo liviano, en lo que no tiene esencia. El diablo no nos destruye con grandes pecados. Muchas veces nos destruye cuando nos distrae con nuestra distracción. Ahora, ¿cómo vencer la distracción digital? Primero con disciplina espiritual, autodisciplina, establecer tiempo de lectura bíblica y oración sin tener ninguna red social, ni tablet, ni móvil, ni ordenador al lado. Eso lo podemos hacer, ¿o no? O tan atados estamos a la tecnología que no podemos estar 5 minutos sin tener el móvil encendido y al lado. Es tan difícil. Tenemos que ayunar digitalmente, apartar un día o horas sin pantallas para buscar a Dios, priorizar lo eterno y recordar que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Usar la tecnología, eso sí, para edificación. Escuchar predicaciones de buenos siervos de Dios. Leer la Biblia digitalmente en el móvil, y tú te puedes descargar cantidad de Biblias. Compartir el Evangelio a través de las redes sociales. ¿A que no lo hacemos? ¿Escuchamos el pan de vida diario? ¿Todos los que estamos aquí lo estamos escuchando? Seguramente no. Unos pocos quizás. Pero eso sí, los vídeos de TikTok y todos estos, ¿cómo se le llama a esta gente? YouTube. Tú ves a un YouTube y tienes 600 millones de suscriptores. Y ves un canal cristiano y apenas tiene 200, 300. No lo entiendo. No lo comprendo. Debemos usar la tecnología para nuestra edificación y la edificación de los demás. La distracción digital es uno de los grandes enemigos de la vida cristiana en nuestro tiempo. Tenerlo claro, es así. No porque la tecnología, repito, sea mala en sí misma, sino porque Satanás la usa para desviar nuestra mirada de Cristo. La exhortación es clara: puestos los ojos
en TikTok. Puestos los ojos en Jesús. Solo cuando fijamos la mirada en Él podemos correr la carrera de la fe sin tropezar en los lazos que el enemigo nos tiende para distraernos. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a recuperar la concentración espiritual, a usar lo digital con sabiduría y a buscar sobre todas las cosas como prioridad la comunión íntima con nuestro Dios y Padre Celestial. Debe haber una desconexión digital, un ayuno digital. Y esto es una necesidad urgente, hermano. No te lo tomes a broma. Estad quietos, dice el Salmo 46, verso 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay una enfermedad silenciosa que se ha infiltrado en nuestras casas, en nuestras mentes y tristemente también en nuestras iglesias, que es la hiperconexión digital. Estamos informados, pero agotados. Conectados, pero solos. Porque no hay un contacto físico, no hay algo real. No hay una comunión personal. Estamos solos y estamos ocupados en todas estas redes sociales, pero en realidad estamos vacíos de contenido espiritual. ¿Dónde queda hoy el silencio, el estudio, la meditación y la lectura profunda de la palabra de Dios? A unos pocos minutos quizás, si acaso, que algunos ni leen la Biblia, la pasean, eso sí, pero no la leen, no la abren. ¿Dónde están aquellos momentos de oración sincera, sin distracciones, sin interrupciones? ¿Dónde está nuestro primer amor? La verdad es que necesitamos desconectarnos, hermanos, digitalmente para volver a conectarnos espiritualmente. Jesús nos dio un ejemplo de retiro y de silencio. En Lucas capítulo 5, verso 16, dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lugares desiertos, donde no hay nada, ni nadie, ningún ruido, donde nada le pueda apartar la atención del Padre. Cristo, siendo el Hijo de Dios, con una misión eterna, nunca se dejó atrapar por la demanda constante de la gente. Cuando tenía que orar, cuando tenía que hablar con el Padre, se retiraba a donde no había nadie. Cuanto más le buscaban, más se apartaba para estar en comunión con el Padre. Esto es una gran enseñanza y una gran lección para nosotros hoy, ¿verdad? Tenemos que aprender del Maestro. Hoy, cuando suena una notificación, dejamos la Biblia de lado. Cuando alguien nos llama, interrumpimos la oración. Yo he visto aquí a gente de esta congregación en la oración que le suena el móvil y se salen a hablar, en vez de desconectarlo al entrar, para tener un tiempo sin distracciones, para orarle a nuestro Padre Celestial. Si el Señor Jesucristo necesitaba esos momentos de soledad y de retiro, ¿cuánto más lo necesitamos hoy nosotros? No se trata de huir del mundo, sino de encontrar un equilibrio que Cristo demostró. Servir, sí. Predicar, sí. Pero también retirarse para estar con el Padre y también para poder descansar. Ese descanso que tenemos cuando estamos en la presencia de Dios, ese refrigerio espiritual. La hiperconexión debilita nuestra vida espiritual, eso es una realidad. En Eclesiastés capítulo 3, verso 1 dice: todo tiene su tiempo. Lo dice Salomón, todo tiene su tiempo. Pero en este mundo digital todo parece ser urgente.
Todo reclama atención inmediata. Vivimos bajo el engaño de que si no respondemos en el momento nos perdemos algo. Y lo que realmente estamos es perdiendo la paz interior y como consecuencia estamos perdiendo nuestra alma. Porque cuando no obedecemos a Dios, cuando nos alejamos de Dios, nos perdemos, nos condenamos. Y Dios no condena a nadie, somos nosotros quien se condena. Esto es lo que nos está ocurriendo, hermanos, hoy en día. Corremos tanto en el mundo digital que hemos dejado atrás nuestra alma. Apagar el móvil o el ordenador a tiempo es un acto de salud espiritual. El alma, nuestro espíritu, necesita silencio para oír la voz de Dios. Por eso el Salmo 46 que hemos leído antes dice, estad quietos y conoced, escuchar bien, entender bien, tener una relación con Dios, porque dice, yo soy Dios y lo merezco. No se puede conocer verdaderamente a Dios en medio del ruido y del estrés. Es imposible que tú puedas tener una buena relación con Dios si andas continuamente entre el ruido y entre la distracción y entre el estrés, que hoy es la enfermedad también de este siglo, vivir en estrés, que nos lleva a las depresiones. Dios se revela en medio de la quietud, en lo secreto y en lo íntimo. El problema de muchos creyentes hoy no es la falta de fe, es la falta de silencio y paz con Dios. Dios habla, sí, pero nosotros estamos tan ocupados escuchando otras voces que no le oímos. Debemos, por tanto, guardar momentos sin teléfono durante nuestro tiempo devocional. Hacedme caso. No tengáis, cuando os pongáis a orar, no tengáis ninguna distracción al lado. Debemos eliminar quizá APP, ¿sabéis lo que son las APP, no? Que nos distraen más que nos edifican. Dedicar un tiempo para desconectarnos digitalmente y conectarnos con el Señor de una manera espiritual. Desconectarse, hermanos, es un acto de fe y de obediencia a Dios. Y cuando no se obedece a Dios, estamos pecando. Por eso he dicho que a veces creemos que hay cosas, que hay actitudes que no son peligrosas, pero sí son peligrosas. Y una de ellas, importantísima, es esta, la atadura que tenemos digitalmente hablando. Por eso Pablo nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, no viváis como las personas de este mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento. Este mundo grita, no pares, mira más, comparte más, sigue atado ahí a tus redes sociales. Pero Dios nos dice, renueva tu mente, transfórmate, sal del molde que te aprisiona el mundo. Desconectarse es decir, mi identidad no depende de mis redes. Como he dicho, de los me gusta o las notificaciones, no, las reproducciones que hagan de lo que nosotros subimos. Mi identidad depende de Cristo. Mi valor no está en los que me siguen, sino en ser seguidor y discípulo de Cristo. ¿Cuántos seguidores tiene Cristo? Verdaderos y auténticos. Mi descanso no está en el entretenimiento que nos ofrece este mundo, sino en su presencia, estar en su presencia. No estamos hablando de eliminar la tecnología, eso sería absurdo, ¿verdad? Pero sí de poner límites santos, tiempos de silencio, espacios para escuchar al Señor. Necesitamos volver a lo simple, a lo eterno, a lo espiritual. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas,
Nosotros estamos así hoy en día, afanados con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, le dijo Jesús. Hoy el Señor nos llama, como llamó a María, a sentarse a sus pies, sin pantallas, sin ruido, solo Él y tú. Y entonces empezarás a disfrutar de lo verdaderamente importante, la conexión con Dios. ¿Estamos dispuestos a hacer un cambio, hermanos? Amén. Ese amén es un compromiso. El que se compromete con el Señor debe cumplir lo que se compromete. Pero solamente he escuchado 3. Los demás seguramente seguirán atados a las redes sociales, por lo visto, ¿no? Repito, ¿estamos dispuestos a hacer un cambio? Vamos creciendo. ¿Estamos dispuestos a guardar tiempo de desconexión para conectarnos más profundamente con nuestro Dios y Creador? Debes hacer un compromiso hoy mismo. Yo te invitaría a que hicieras un compromiso. Apaga lo que te distrae y enciende lo que te transforma. Desconéctate del mundo y conéctate con Dios, con el Señor. La siguiente actitud peligrosa, que hoy no la terminaremos, pero la vamos a iniciar, el conformismo espiritual. Eso evita ser transformados. Conformarnos con lo que hasta ahora tenemos. No quiero más, porque no me quiero comprometer más de lo que estoy, si es que estoy comprometido. Por eso digo que el conformismo espiritual evita la transformación total y necesaria. Por eso repito las palabras de Romanos 12:2 que hemos leído antes. No os conforméis a este siglo, no adaptéis la forma de vivir que vive el mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, para que os deis cuenta cuál es la buena voluntad de Dios, que además de buena, es agradable y perfecta. La vida cristiana no es estática, es un cambio de crecimiento total, es un camino de ir creciendo cada día más, de ir cambiando si es necesario ciertas actitudes peligrosas que nos apartan del Señor. Dios nos llama a ser transformados a la imagen de Cristo. Por eso en 2 Corintios capítulo 3, verso 18, Pablo dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. Muchos creyentes caen en un estado de conformismo espiritual, pensando que ya lo saben todo, que ya han llegado a la meta, que no necesitan avanzar más. Este conformismo es sumamente peligroso, porque detiene la obra de transformación de Dios en nuestras vidas. Para la obra del Espíritu Santo en nosotros. El apóstol Pablo nunca se consideró perfecto ni acabado, sino que dice en Filipenses capítulo 3, verso 12, prosigo, continúo, por ver si logro agarrar aquello por lo cual fui agarrado por Cristo Jesús. Tremendo, ¿verdad? Tremenda enseñanza. Pablo no se andaba con aires de grandeza. Él dice claramente, no he llegado todavía, no soy perfecto. Pero ¿qué hace? No se queda quieto, no se conforma. Prosigue, dice, prosigo. En otras palabras, sigo corriendo esta carrera. Y escucha bien, Pablo quiere alcanzar aquello por lo cual Cristo lo alcanzó a él. ¿Qué quiere decir Pablo? Que Cristo no nos salvó solo para que seamos creyentes de nombre. Él nos alcanzó con un propósito y con un llamado. Y ahora nosotros corremos también para agarrar lo mismo, la voluntad de Dios.
el carácter de Cristo, la vida abundante que Él nos prometió. Así que no debemos conformarnos. No digamos, ya está. Si Pablo decide seguir avanzando, nosotros también tenemos que seguir. Cristo nos agarró para algo grande y merece que le sigamos. Esto es una exhortación a la humildad, pero también al esfuerzo continuo. La vida cristiana no es pasiva, estar ahí, venir los domingos a la iglesia y ya está. Es algo activo, es algo que tiene que moverse. Y eso requiere un esfuerzo. Si Pablo decide seguir avanzando, nosotros tenemos que hacer lo mismo. No estamos acabados, no estamos terminados todavía. El Señor sigue haciendo la obra en nosotros. El Señor sigue haciendo su obra en nosotros. Y lo que Él empieza, Él lo termina, lo acaba. Por tanto, no debemos estar detenidos, parados. Así que debemos seguir avanzando, porque Cristo tiene un propósito eterno con cada uno de nosotros. En Filipenses capítulo 3, verso 13, el versículo siguiente, Pablo sigue diciendo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome lo que he hecho, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. ¿Qué idea tienes de lo que está por delante tuyo? Hay personas que están atadas al pasado, que no miran hacia adelante y por eso van de tropezón en tropezón, porque van mirando atrás. Y cuando uno mira atrás, al caminar tropieza, no ve los obstáculos. La necesidad, por tanto, de mirar a Cristo y mirar la meta. ¿Cuál es tu meta? ¿Es una meta, digamos, mundana? ¿Quieres alcanzar logros, éxitos, el aplauso de la gente que te rodea? ¿O quieres ser aplaudido por Dios? Que Dios diga, como le dijo a Jesús su Hijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en el cual estoy orgulloso de Él, es lo que está diciendo. Yo te pregunto y me pregunto a mí mismo: ¿está Dios orgulloso de nosotros? Contentaos cada uno, porque cada uno sabe cuál es su relación con Dios. ¿Está contento Dios conmigo? Aquí el apóstol Pablo nos está dando una lección muy práctica. No se trata de vivir del pasado, ni de lo bueno que pasamos, ni tampoco de lo malo. Si uno vive mirando atrás, no avanza, se estanca. Pablo dice: no creo que ya llegué, pero una cosa sí hago. Dejo atrás lo que pasé, lo que pasó, lo que hice, y sigo adelante con todo mi corazón. Esa es la clave para una vida cristiana fructífera. ¿Fallaste? ¿Te caíste? Bueno, ya está. Levántate. No te quedes tirado, porque el Señor no ha terminado la obra contigo. Levántate aunque tropieces, sigue adelante. Has tenido victorias, gloria a Dios por esas victorias, pero no te duermas en los laureles. Hay mucho más por delante. Lo importante no es quedarse en lo que ya pasó, sino avanzar a lo que Dios tiene para nosotros hoy y en el futuro. Así que, como Pablo dijo una cosa, tenemos que hacer: soltar el pasado y seguir lo que Dios tiene por delante. Esa es la actitud del que quiere llegar a la meta. Imaginaos un corredor en el estadio olímpico que continuamente está mirando atrás. Seguro que no termina la carrera, o si la termina va a llegar el último y con mucha demora, porque para llegar a la meta hay que poner el punto de vista en la meta precisamente y jamás mirar atrás. Y cualquier obstáculo que surja lo vas a vencer si tienes la mirada puesta en la meta, si tienes la mirada puesta en Jesús.
y no en las redes sociales, como decía antes, ¿verdad? Esto es un llamado a vivir con un enfoque, con una determinación sin cadenas del pasado, porque Dios siempre tiene más para nosotros por delante. El conformismo espiritual nos roba la pasión, nos acomoda en la mediocridad. Hoy la Iglesia cristiana está viviendo de una forma mediocre y Dios quiere que vivamos una vida plena y abundante. El conformismo espiritual evita la transformación completa que necesitamos. El conformismo espiritual es una trampa, a veces sutil, suave, que no nos damos cuenta. El mundo dice, así eres, así quédate, ¿no? El mundo nos dice eso. Pero Cristo dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. El conformismo espiritual es aceptar la tibieza como algo normal. Cuando el Señor advierte a la iglesia de la Odisea, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es peligroso porque se disfraza de satisfacción. Ya estoy bien como estoy. ¿Cuántos cristianos que se apartan dicen, yo sigo estando bien? ¡Mentira! No puedes estar bien si conoces a Dios, si has tenido una buena relación con Él, si has nacido de nuevo. No puedes estar bien si te apartas, es imposible. Si tú te has apartado del Evangelio, jamás, hasta que vuelvas, vas a estar bien. Pero en realidad, eso, ¿sabéis lo que es? Resistencia al cambio que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Es decir, yo hago lo que quiero y estoy bien. Eso es ponerle freno al Espíritu Santo en la obra transformadora de Él. Un médico le dijo a su paciente, no hay nada peor que alguien que no quiere mejorar, porque aunque tenga medicina al alcance nunca lo va a sanar. ¿Entendéis? Hay personas que se mueren porque desean morirse y se mueren. ¿Cuántos casos se han dado de que ha muerto la esposa o el esposo y a los pocos días ha muerto el esposo o la esposa que quedaba? ¿Por qué? Porque desean morir. Hay personas que no desean ser sanadas y continúan enfermas porque quizá vivan de esa enfermedad. No sé si entendéis. Hay personas que andan pidiendo por la calle con una herida en una pierna, que eso me ocurrió a mí en la Puerta de la Risaca. Había un chico con una herida muy fea en una pierna. Y luego me enteré que se hurgaba cada día para que no sanara, para seguir pidiendo en la calle. ¿Cómo va a sanar Dios a este tipo de personas? Jamás, es imposible. Y Dios quiere, pero no puede. Es como este médico. Si un paciente no quiere mejorar, jamás va a mejorar por mucha medicina que haya. Y por último, hoy, el conformismo espiritual apaga la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para guiarnos a toda verdad. En Juan capítulo 16, verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y también vino para transformarnos de gloria en gloria. Dice 2 Corintios 3, 18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, que es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Pero cuando nos conformamos, estamos apagando al Espíritu. Por eso en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, Pablo dice, no apaguéis al Espíritu. Decimos con los labios quizás, Señor, cámbiame, pero con los hechos resistimos. Hasta aquí llego, no quiero más, no quiero seguir. Algunos se conforman con asistir a los cultos
sin vivir en santidad. Eso es un grave error, un grave pecado. Alguna actitud muy peligrosa. Asisten a los cultos quizá para justificar su pecado. Y su pecado no tiene justificación mientras que no lo olvides, lo dejes, lo abandones. El hecho de que tú vivas en pecado y vengas al culto no te va a librar de la condenación eterna si sigues en ese pecado y el Señor viene o partes con Él. El hecho de que tú vengas a la iglesia no quiere decir que puedes vivir en pecado. Hay que vivir en santidad, apartado de toda contaminación. Por eso no te conformes con solo asistir a los cultos. Empieza a vivir en la santidad que Dios nos exige. Otros se conforman con saber doctrina, conocer la palabra de Dios, pero sin vivirla, sin aplicarla a su vida. El Espíritu Santo no se conforma con menos, sino con transformarnos totalmente. El Espíritu Santo no quiere una transformación a medias, quiere una transformación total. El conformismo espiritual impide experimentar la voluntad perfecta de Dios. Cuando tú te conformas con lo que eres o en lo que estás impidiendo que la voluntad perfecta de Dios se cumpla. Por eso en Romanos 12:2 Pablo nos dice que la transformación del entendimiento nos lleva a comprobar la voluntad perfecta de Dios. Si no hay transformación, solo vivimos en nuestra voluntad y nunca será nuestra voluntad la voluntad perfecta de Dios. El conformismo, y ya estoy terminando, nos hace vivir bajo mínimos. Nos hace vivir en lo permisible, pero no en lo perfecto que Dios quiere que vivamos. Israel en el desierto se conformó con el maná, pero no quiso la tierra prometida por incredulidad. Ninguno de los que salió de Egipto entró en la tierra prometida. Tuvo que Dios levantar una nueva generación en el desierto que confiara plenamente en Él. Porque ellos, los que salieron de Egipto, querían volver a Egipto. Querían mirar atrás, volverse atrás. Muchos cristianos, hermanos, hoy viven del mínimo indispensable. Viven en pobreza espiritual y sin querer cambiar. Y nunca van a entrar en la plenitud que Dios les ofrece. Bien, pues lo vamos a dejar aquí, seguiremos la semana que viene, terminando con esta actitud, la del conformismo, y hablando precisamente de lo que es la pobreza espiritual. Así que lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.